Buenas noches, espero que estén bien. Hago este contacto con ustedes para aclarar algunas dudas que me han estado planteando por el grupo. Alguno de ustedes me preguntó: profe, estoy confundida todavía porque no sé qué es lo que voy a hacer con los mapas mentales. Bueno, les recuerdo que los mapas mentales es una forma de resumir yo el conocimiento para utilizar esa estrategia y recordar mejor los aprendizajes adquiridos. Por ejemplo, en esta lámina que están viendo ahorita, fíjense que yo abordo desde el conocimiento hasta las etapas del desarrollo histórico de la psicología como ciencia. Fíjense que todo está allí, en esa laminita solamente. Aquí en el conocimiento, fíjense cómo en ese pedacito yo planteo los 4 tipos de conocimiento: el conocimiento mágico religioso, el conocimiento vulgar, popular o tradicional, el conocimiento científico y el conocimiento filosófico. En la otra parte, fíjense, en ese pedacito OML están los requisitos para que un conocimiento sea ciencia, es decir, el objeto, el método y las leyes. Fíjense cómo aquí en las condiciones yo utilizo una regla mnemotécnica para recordarlo mejor, las condiciones para que un conocimiento sea ciencia, y utilizo focus con doble C. F de falible, O de objetivo, la primera C de claros y precisos, la segunda C de comprobables o verificables, la U de universales y necesarios y la S de sistemático. Fíjense cómo más adelante, ya sabiendo los requisitos y las condiciones para que un conocimiento sea ciencia, me voy a los diferentes tipos de ciencia. Ya más adelante les voy a mostrar una lámina sobre eso. Luego utilizo otra regla mnemotécnica de déficit para establecer algunas de las áreas o campos de atención de la psicología. Y luego, en este pedacito, en esas 3 imágenes, planteo las 3 etapas del desarrollo histórico de la psicología como ciencia. Fíjense en esta otra lámina cómo yo, a través de los requisitos, establezco una relación ahí de las 3 etapas del desarrollo histórico de la psicología como ciencia, del objeto, método y las leyes, y planteo, por supuesto, los representantes de cada una de las diferentes etapas, así como las escuelas psicológicas en el caso de la tercera etapa o la transición de la segunda a la tercera, y el fortalecimiento de la escuela psicológica, de las escuelas psicológicas en el caso de la tercera etapa. Fíjense aquí la clasificación de la ciencia que se lo había planteado aquí en esta lámina. Aquí los diferentes tipos de ciencia, y entonces aquí la formal o ideal, la fáctica, las puras, las aplicadas, las exactas, las humanas, las naturales y las sociales. Por supuesto, va a depender mucho esa clasificación del autor que la haga. Algunos autores la clasifican de una manera y otros autores la clasifican de otra. Fíjense en esta lámina que algunos la estaban confundiendo con las leyes de la tercera etapa. Aquí se plantean las posiciones de las ciencias. Entonces, ¿qué posición asume cada una de las ciencias para abordar el objeto de estudio? Fíjense en el caso de la ciencia, de la posición naturalista, que son ciencias de la naturaleza, son ciencias muy objetivas. Ahí todavía la psicología no se pensaba que era una ciencia y no la consideraban una ciencia, porque hablábamos de la química, la física, la matemática, entre otras. En el caso de la posición historicista, describe de alguna manera el comportamiento humano, pero se parcializa solo en eso. Así como la naturalista es objetiva, es muy concreta,
en la historicista es una posición muy descriptiva. En cambio, la posición antropológica relaciona tanto la naturalista como la historicista. Entonces, aborda al ser humano desde una perspectiva muy integral. Este cuadro que viene a continuación ya ustedes lo conocen. Fíjense, ya yo se los había pasado como parte de una de las asignaciones. Y aquí voy a reflejar una cosita. El nombre de la segunda etapa de la psicología como ciencia que no abordaron la respuesta de manera adecuada, que es prescientífica o psicología descriptiva. ¿Por qué prescientífica? Bueno, porque se comienzan a dar los pasos más objetivos para poder estudiar el objeto de estudio. ¿Y por qué también se le denominaba psicología descriptiva? Porque describía todo el proceso que sucedía en la mente, que era el objeto de estudio. Es decir, se relataba, se expresaba, cada sujeto expresaba de manera descriptiva, por supuesto, todo lo que tenía que ver con el proceso de la introspección, tanto directa como indirecta, así como la comparada. Ya en esta lámina ya yo se los había explicado los métodos, la introspección y la extrospección. Quiero regresarme a la lámina anterior porque algunos escribieron en los métodos de la tercera etapa solo el método extrospectivo. Ahí no solamente es el método extrospectivo, sino también el método introspectivo. Es decir, se conserva el método introspectivo de la psicología prescientífica y se anexa, se adiciona la extrospección, que es un método de observación más confiable. ¿Por qué? Porque se puede observar, se puede identificar la conducta que tiene el sujeto. ¿Y por qué se conservó la introspección? Porque eso que yo observaba lo verificaba al preguntarle al sujeto qué era lo que estaba pasando con él. En esta lámina reflejo un poco las dos escuelas que dieron paso o que fortalecieron la tercera etapa del desarrollo histórico de la psicología como ciencia. Ya en alguna ocasión les había dicho yo que las escuelas filosóficas surgieron entre la segunda y la tercera etapa. O sea, a finales del siglo XIX surgen esas escuelas filosóficas, el estructuralismo, el empirismo y el funcionalismo. Y ahí están sus diferentes representantes. Algunos me preguntaba en alguna ocasión si no era correcto colocar algunos representantes de esos como iniciadores de esas etapas. Bueno, de hecho sí, solo que de diferentes escuelas. Fíjense aquí en el caso de las escuelas psicológicas, como tenemos al conductismo, el representante principal, el psicoanálisis Sigmund Freud y la Gestalt. En el caso que esto era lo que estábamos abordando últimamente en el grupo, lo de los encuadres. No hay duda que las respuestas que daban ustedes de alguna manera tenían su razón de ser, solo que el encuadre es lo que yo voy a tomar en cuenta para evaluar la conducta del individuo. En el caso del encuadre histórico, yo estudio el pasado de ese sujeto. ¿Qué pasó ese sujeto en el pasado? ¿Qué conducta ha tenido en el pasado? Para entender la conducta del aquí y el ahora. Es decir, estudio su historia, pero me quedo allí, estudio la historia, la identifico y me quedo en su presente, sin dar mayor respuesta. En el caso del encuadre situacional, fíjense que en el cuadro histórico yo tomo en cuenta tanto el pasado como el presente. En el situacional, pero allá en el histórico me quedo más con el pasado.
en el situacional tomo tanto el pasado como el presente, pero hago énfasis en el presente, es decir, cómo me siento ahora, qué está pasando conmigo ahora. Por supuesto, ¿por qué me apoyo en el pasado? Porque ese sentirme de ahorita tiene que ver con mi pasado. En el caso del encuadre prospectivo es ¿qué debo hacer yo con mi conducta de ahorita para cambiarla? Es decir, ¿qué debo cambiar yo de mi conducta para el futuro si quiero lograr los objetivos que ando buscando, que deseo, que me sugieren, que me exigen? Y en el caso del encuadre de la continuidad genética, lo que hace es englobar el encuadre histórico, el encuadre situacional y el encuadre prospectivo, es decir, es una evaluación integral de la conducta del sujeto. Si yo quiero saber del sujeto, reviso su historia, cómo ha sido su comportamiento en el pasado, reviso el encuadre situacional, es decir, cómo se siente él aquí y ahora, qué está pasando con el aquí y el ahora de ese sujeto y qué debo modificar yo de ese sujeto para que él cambie su comportamiento. Más adelante, entonces aquí reflejo, ya eso lo contestaron ustedes muy bien, las diferencias entre psicología y psiquiatría. Tenemos aquí las diferentes, algunas de las áreas o campos de atención de la psicología, por ejemplo el marketing y la publicidad, el área industrial, organizacional, empresarial, el área educativa o escolar, el área deportiva, el área evolutiva, es decir, el desarrollo del niño, el desarrollo del adolescente, el desarrollo del adulto, el desarrollo del anciano. La clínica, la psicología clínica, el área judicial, es decir, cómo veo yo los perfiles, cómo atiendo yo a los familiares de aquellos sujetos que están inmersos en situaciones delictivas o en situaciones de juicios. Tenemos aquí la psicología forense, los perfiles de las personas que tienen algún trastorno de la personalidad. También se utiliza en la política para preparar los discursos, para el manejo de masas y también en el área de investigación. Bueno, con esto estamos cerrando de alguna manera el tema número 1. Recuerden que es importante tomar en cuenta que esta es una nueva forma de aprendizaje. Aquí la obligación es de dos, la tuya y la mía. Por supuesto, yo estoy utilizando los recursos que tengo a mi disposición para atenderlos, pero ustedes tienen que hacer su esfuerzo, leer, hacerse preguntas, consultar, llamar la atención en ese sentido. No es como decía alguien por allí, alguno de ustedes por allí, que al hablar de los encuadres de la psicología, que no hay duda que son límites. Bueno, los límites son eso, y los límites los establecemos nosotros. Nosotros establecemos los límites de esta nueva forma de aprendizaje. Establecer un horario para dar clases, si se les ha dificultado de alguna manera el ingreso a responder algunas interrogantes que yo he planteado, entonces en el momento que podamos de alguna manera conectarnos, vemos el grupo, revisamos el aula virtual y respondemos y participamos, pero es importante que ustedes lo hagan. Y por supuesto, según los recursos que tengamos para poder participar. Bueno,
Si tienen alguna duda, me la plantean en el grupo y seguimos en contacto. Ya el martes comenzamos con el nuevo tema. Ya saben la importancia de preguntar, de aclarar sus dudas, de la elaboración de los mapas mentales. Ya les monté en el aula virtual una evaluación ejemplo, solo que, como les respondí a algunos de ustedes, voy a utilizar en esta primera evaluación, mientras conozco el uso adecuado y practico con el aula virtual, ya que es primera vez que yo trabajo con el aula virtual. Yo les comentaba en ese primer contacto de la presentación que bueno, que a mí me gusta es dar clases, pero vivenciales, ¿verdad? Y se me presenta esta nueva situación y bueno, me estoy adaptando al igual que muchos de ustedes. Quizás ustedes tengan mejores recursos tecnológicos que yo, pero yo estoy utilizando lo que tengo a la mano. Entonces, les agradezco comprensión en ese sentido y yo lo que quiero es darles lo mejor de mí. Entonces, que pasen muy buenas noches. Cualquier interrogante que se le planteen puede formularla por el grupo y yo con gusto se les estaré contestando en la medida de lo posible. Buenas noches.